Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes? Bienvenidos nuevamente a su programa Conexión Jesús. Gustavo, ¿cómo estás? Feliz, contento una vez más poder estar aquí con ustedes para compartir lo que Dios día a día está haciendo. Amén, Dios es bueno, siempre. Todo el No tiempo. se le olvide, Dios es bueno, siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una frase de batalla, siempre es una, no cábala, sino una frase que siempre vamos a tener porque todos los días nos damos cuenta que Dios es bueno. Amén. Y hoy más que todo vamos a entender el por qué Dios es bueno. Pero antes que nada y antes que todo, como siempre decimos acá, vamos a invocar la presencia del Señor para que Él esté aquí con nosotros. Gustavo, por favor, Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo tan hermoso que nos permite el poder estar delante de ti primeramente y reconocer tu señorío, reconocer que eres nuestro Dios, que vino en carne para rescatarnos de nuestra naturaleza de pecado y perdonarnos, reconciliarnos con el Padre. Gracias porque tenemos vida y salvación gratuitamente por medio de tu sacrificio. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos consuela. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu presencia es real, aviva nuestras vidas, aviva lo que Cristo comenzó en nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que ella es viva y eficaz. Gracias porque todo lo que estarán aquí presto para escuchar cada día, Señor, por medio de este canal Conexión Jesús, serán bendecidos porque tú así lo has plasmado. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, vamos a saludar hoy a nuestra gente, Tao, a los que siempre están con nosotros. Vamos a empecemos por Notby. Empecemos por acá por Notby. A la señora Erika Acosta, el señor y hermano de nosotros, Luis Crespo. Dios me lo bendiga, hermano Luis. Usted sabe que se le quiere mucho en el amor de Cristo, ¿verdad? Claro. Y su sabiduría siempre va a ser bienvenida, siempre. A la señora Blanca Guerrero y su esposo Israel, Dios los bendiga. Al señor Ángel Alarcón, Dios lo bendiga, Ángel, un abrazo. Eliezer Burbano y su hermano Marcos, Dios me los bendiga, los guarde y los proteja. El señor Nelson Torres, un abrazo para usted, Dios lo bendiga. La señora Lidia Manzano, el señor y hermano de nosotros, Fermín, y su esposa Elizabeth. Dios me lo bendiga a ustedes, un abrazo. A nuestra hermana también, Marlene, Dios me la bendiga, Dios la guarde. Amén. Siempre en las oraciones y orando por usted. En Venezuela, vámonos con Venezuela, el señor Régulo y Mari, Dios los bendiga a ustedes. Señor Pedro II y María, la señora Isabel e Igor, la señora Rosemary y José, Xiomara y Raúl, Lorena y Santiago, Igor y Vilma, nuestra hermana Agnes, que siempre está ahí, siempre con un saludito, con una palabra, con un mensajito, y su esposo Francisco, Dios los bendiga. Marbella Alvarado, Gisela y Omar, y la señora Noelia, Jonathan y Gabriel. Bendiciones. La familia de mi adorado hermano Gustavo. En el país de Argentina, Raúl y Yoli siempre también. Claro. Hijos, ahí están. Lo mismo que nuestra doctora Sacamuelita, lo digo yo. Dios. Ella es la doctora Sacamuelita Nair Sanabria. Cuidado con los peques, trátelos bien, por favor. Dios la bendiga, cuídense mucho. Un abrazo a ustedes en Argentina, que Dios los guarde y que ayude a salir la situación en la que estamos pasando allá. En Ecuador, David y Zuli, el señor José Manuel y su esposa, Juan Carlos y Yoli, Dios me los bendiga, Dios los guarde. En Chile, el señor Luis Alvarado y Alexis Alvarado, que no son hermanos de sangre, sí, pero sí hermanos en Cristo, Dios me los bendiga a ustedes. En Perú, el señor Luis Yepes. En la ciudad de Nueva York, nuestra hermana Ani, que también siempre está ahí. Su esposo Luis siempre está con un mensajito. Gracias, hermana Ani, Dios la bendiga mucho a ustedes, se le recuerda y se le extraña. En Orlando, la señora Evelyn Pérez, Dios me la bendiga. En la ciudad de Houston, la señora Blanca Calle, la señora Lina Calle, son hermanas, Dios las bendiga a ustedes, Dios las guarde. El señor Guillermo Gil, Marcela Santos, ahí vamos con el embarazo, bendiciones, orando mucho por ese bebé, para que todo salga bien. Claro. Liliana Herrera, la señora Lina María Cortés, mi hermanazo del alma, don Sergio, y mi otra hermana del alma, Cintia, un abrazo. Dios tiene el control, no se te olvide, Cintia, Dios tiene el control de todo. En Colombia, Juan Felipe Rodríguez y María Clara Rodríguez, padre e hijo, Dios lo bendiga. Pipe, usted sabe que
en el corazón se le lleva, hermano. Marta Arango, un abrazo para vos también, Dios te bendiga. La señora Margarita Arango, Juan Carlos Arroyave, el señor Juan José Montoya, Luz Marina Calle, Mario Ruiz, Alexander Montaño, Juan Carlos Arias, Didier Giraldo y su esposa. Y hay una mujer por la que hemos estado orando, Marisol Tavo, que tenía cáncer de seno, para la gloria y honra de Dios. Terminó sus quimios, está perfecta. En el nombre del Señor Jesús, Dios es bueno, Dios es bueno. Mario, Dios es bueno. Vamos para adelante con todo esto. Dios pone pruebas, pero Dios también da la fortaleza para salir de Así ellas. es. Entonces, así como oramos para pedirle al Señor que haga el milagro, también hay que darle gracias a Dios cuando lo hace. Claro. Entonces, aquí quedaron todos saludados. Si me falta alguno, dentro de poco volvemos. Bueno, la semana anterior, terminando la semana, mi hermano Gustavo dio un versículo y el Espíritu Santo en ese momento me trajo que Gustavo iba a hablarnos de parte de su vida hoy. Y hoy el tema tiene que ser de nada más de eso, pues. El Señor la misma semana anterior nos dio la palabra para hoy. Padecer para ser aprobados. Sí. Uno siempre tendrá que padecer para poder ser aprobados. Contemos a ver. Lamentablemente uno no quisiera ni pensarlo. Uno no quisiera ni que le sucediera nada. Nada, por supuesto. Ni a uno ni a un ser querido de uno. Sí, pero es que de hecho uno tiene que estar consciente que esta naturaleza de pecado, esta naturaleza caída, nos lleva a eso, pues, a aflicciones, a caída, a momentos difíciles. Pero sabemos que en ese o en ese transitar de momentos duros, emocionales, físicos, espirituales, Dios promete que va a estar ahí con nosotros. Y muchas pruebas tenemos que pasar en esta vida. Si son necesarias. O sea, uno diría, ¿cómo es posible que uno tenga que pasar tantas pruebas para poder ir creciendo? Claro, y que eso no era el principio desde el principio cuando Dios creó a la humanidad, eso no era el fin de Dios, el objetivo de Dios no era eso. Ay, Adán. Adán y Eva se jodieron en todo esto, sí, mano, porque... Sí. Pero bueno, dentro de todo, Tavo, las pruebas son muy difíciles. Claro. Porque nadie va a decir que una prueba es fácil. Una prueba siempre va a ser muy complicada. Sea el tamaño que sea. Sea en cualquier ámbito. Enfermedad, muerte, bueno, como sea. Va a ser muy, muy difícil. Pero con el pasar de los días, cuando una prueba es superada, se siente como esa gloria, como uno siente como que el Señor estuvo ahí con uno. Claro, ese respaldo. Exacto. Eso que pasa, eso que sucede después de la prueba. Es como esa alegría que uno no entiende antes cuando está en la prueba, porque sí, cuando uno está en la prueba uno dice, ¿para dónde cojo? ¿Y yo qué hago? ¿Y entonces qué camino hay aquí? Inclusive, cuando uno no sabe superar una prueba de esas, mucha gente que es débil se suicida, se tira a las drogas, se enfrasca en la depresión, en el alcoholismo, y no ven una salida más allá. Claro. Y eso a veces el enemigo es el que trabaja la mente en eso. El enemigo es el que nos lleva a trabajar. No, de ahí no vas a salir. No. ¿Qué vas a ponerte ahí? Y uno se deja llevar. Entonces, que lo primero que hay, claro, va a aparecer el charlatán de turno. Vení, vámonos por acá, vení, tomate esto, vení esto. Y ahí nos tiramos todo. Al olvido, al abandono, al encierro. Y la semana pasada que estábamos hablando de Pedro, Tavo, hablábamos de quién era Pedro, y entonces vos tocaste esa parte que está en la epístola de Pedro, del apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, y vamos a leernos 3 versículos que nos vamos a enfocar en ellos, y ahí vamos a ir tocando parte del porqué de esto, y para que la gente que no conoce, yo sé que en Venezuela muchos ya saben tu historia, pero hay otros que no saben todo lo que has padecido, y todo por lo que el Señor te ha pasado. Yo les digo sinceramente, cuando el día que yo conocí la historia del hermano Gustavo, a mí me han sucedido cosas, pero yo decía, uno llegar a ese punto de lo que vos pasaste es sinceramente Dios acá. Sí. Dios dándote esa fortaleza, porque
Yo creo que uno humanamente, bueno, es muy difícil, pero bueno, no me adelanto a eso. Vamos a leer acá en 1 de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 10, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bella esta palabra. Sí. Qué bella esta palabra, la verdad, Sí. que es muy bella. Sí. Entonces, Tavo, sé sobrios y velad. O sea, no dice ser borrachos. No, para nada. Sé sobrios y velad. Cuando habla de sobriedad, no está hablando de sobriedad de no tomar, no, está hablando de ser sobrios, ser tranquilos y estar atentos. Consciente, estar atento. ¿Por qué estar atentos? Por lo mismo que dice ahí, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso nos dice el apóstol Pedro acá, es que el enemigo siempre va a buscar atacarnos. El enemigo siempre va a buscar la manera de atacar. Sí. El enemigo, lo hemos sabido y no vamos a cansar de repetir, es el dueño de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y como príncipe, él quiere que todos sean sus súbditos. Sí. Y él va a hacer hasta lo imposible porque ustedes, Ricky, Gustavo, yo, caigamos. Eso. Y a veces llega de la manera más inesperada y hace cosas supremamente dañinas cuando Dios tiene la vida de alguien, como la de Gustavo, para algo, pero Él quiere interferir en eso. Sí, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó en tu juventud, Tavo? Vamos a empezar a contar la historia desde temprano. Sí. Es bueno recalcar todo esto porque quizás, como decía al principio, uno comienza desde algo que tiene un proyecto, tiene metas, tiene un programa quizás hasta de vida, pero muchas veces eso, al pasar el tiempo, no, se van viendo resultados que quizás a lo mejor parece ser que estos no estaban en los planes de Dios, pero como dice las Escrituras que los planes de Dios son perfectos, buenos y agradables. Y una de las razones como, bueno, mi vida de conversión vino por un momento quizás que Dios quiso llamar, yo lo llamo así, llamar mi atención para reconocer el señorío, su magnificencia, su providencia, sus milagros, notoriamente así. ¿Por qué? Porque recuerdo yo que a mis 16 años llegamos a tener un accidente automovilístico donde íbamos 6 personas allí, compañeros de estudio, y bueno, pues por momentos de fracciones de segundos hubo un volcamiento, la camioneta se volteó y todo, y bueno, el único de los 6, el más leccionado fui yo, de total manera que me diagnosticaron que desprendimiento de hígado, los aires en los pulmones, páncreas prácticamente no perforado, sino obstruido por las costillas que fueron fracturadas. Y bueno, pues desde ahí me llevan al centro asistencial y prácticamente cuando en la plena cirugía, ya casi 11, 10 segundos muertos, pero gracias a una enfermera que estuvo allí, que conocía una parte de mi familia, bueno, pues se mantuvo ahí conmigo dándome resucitamiento, dándome todo lo que médicamente se podía hacer. Exacto, porque ya los médicos prácticamente, según ella me contaba, o sea, ya ella lo hizo por el amor que tenía la familia y por la cercanía. Exacto. Dios siempre colocando a alguien especialmente. Siempre. Y a raíz de eso, bueno, entonces nuevamente los médicos vuelven a retomar en lo que se estaba comenzando, pues la cirugía. Y bueno, vuelvo en sí. Y bueno, un proceso largo ahí, 3 meses interno, 3 meses y medio internado en un hospital. Ahí tenía 16 años. 16 años. Todavía, y bueno, todavía no estabas en el Señor. No, nada. Pero sí le prometí, recuerdo yo que en medio de ese accidente, cuando ocurrió el accidente, sí le dije al Señor, Señor, yo sé que estoy perdido porque en el momento que llegué a la camioneta, bueno, por tantas vueltas que dio, yo salí
disparado por el parabrisas de al frente. Y mis otros compañeros sí quedaron adentro. El único lesionado fui yo, Freddy. Pero sí le dije a Dios cuando traté de levantarme que sentí que, wow, Señor, yo estoy reventado. Le dije esa frase. Yo sé que me voy a morir, pero yo sé que si tú existes, dame una oportunidad para no dejar sufriendo aquí a mi familia. Aquí. Dame una oportunidad que yo te voy a servir. Bueno, y desde ahí ese momento, imagínate, estuve que 16 hasta los 20. Yo dije, Señor, wow. Pero siempre me he recordado de esa, de la promesa que le había dicho al Señor. Señor, si tú me das una oportunidad, y muchos me lo decían y me felicitaban, wow, fue un milagro, y muchos me lo recalcaban, fue un milagro porque realmente, gracias a Dios, para mí, en ese entonces no, era joven y totalmente destruido, el hígado totalmente destruido, que fue formado prácticamente por una malla que me colocaron, y ahí fue donde se regenera el hígado. Pero tuvieron que pasar, que sí, 4 años después, donde realmente alguien me invita y me hace recordar que realmente la promesa que yo le había hecho a Dios, pero vivía una vida totalmente bebiendo, tantas cosas que hicimos a llegar. Gracias a Dios también me mostró que personas que al igual andábamos con algunos robacarros, personas que eran traficantes de armas, llegué a estar con esas personas, no directamente, pero sí indirectamente, donde realmente me prestaba para ubicarlo, y Dios guardándome, sacándome de ahí, hasta que veía cómo me ataban esas personas. Gracias al Señor, ahí en eso entonces acepto la invitación, y ahí es donde viene entonces el proceso de conversión, por medio de un campamento que nos invitaron a 3 amigos para ese entonces, que éramos hasta hoy en día, Gulfredo Pérez, bendiciones, Régulo Báez, que también... Pues lo hemos saludado, sí, Régulo. Sí, Régulo, claro. Y mi persona, fuimos a ese campamento, un campamento juvenil, donde realmente vi otra vez la nueva oportunidad que Dios me estaba ofreciendo. Y de ahí empieza mi proceso de conversión, donde dije, Señor, hasta aquí en verdad, ya voy a hacer cumplir lo que te prometí. El enemigo siempre está... O sea, Dios tiene un plan con nosotros, y eso está claro. Dios tiene un plan con ustedes, Dios tiene un plan con Gustavo, con Ricky, conmigo, desde el principio, claro, desde que salimos a este mundo. Así es. Pero el enemigo siempre se va a interponer en ese plan, y siempre va a hacer hasta lo imposible para que ese plan no se cumpla. Entonces, el enemigo que quiso traer eso, lo de el accidente. Sí. O sea, pero era la oportunidad que Dios, listo, me prometiste, Gustavo. A mí no me olvida, Gustavo, que usted allá me dijo, Señor, estoy quebrado, me voy a morir. Sí. Pero vos vas a llegar. Y llegó el momento en el que Gustavo otra vez llegó. El enemigo siempre anda ahí, como decía acá Pedro, volviendo otra vez a Pedro, él anda como león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Alguien que anda buscando a quien devorarlo, a quien sacar. Usted ha visto un gato. Un gato no es nada. Nosotros nos ha tocado ver un león. Un león se lo traga a uno en un zarpazo y ya. Sí. Un león. Y dice que el diablo anda como ese león. O sea, queriendo devorarse. Él no le dice que como un león que lo quiere sobar. Que lo quiere devorar. O sea, eso es lo que el enemigo está diciendo Pedro, que quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere devorarnos. Quiere dañarnos. Pero el Señor siempre está guardándonos. Porque después dice... al cual resistí firmes en la fe. O sea, Satanás siempre va a querer llegar a tu vida, a nuestra vida, pero nosotros tenemos que resistir. Esto es una guerra espiritual. Sí. Pero la batalla de nosotros es la fe. Amén. El arma de nosotros es la fe. Amén. El evangelio. Sí. Esa es nuestra arma. Y con esa arma tenemos que batallar para poder resistir a Satanás. Y Satanás va a huir de nosotros, sabiendo que son los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que no somos nosotros nada más. Esa es la palabra. Que muchas veces pensamos que ¿por qué me pasa esto a mí nada más? Y los demás sonrientes, felices, gozando. No, eso no me pasa sino a mí y ya, y eso yo me quiero morir, porque no, es en todo el mundo. Y si usted no cree que es en todo el mundo, a esta historia todavía le falta mucho por contarla, Gustavo.
cuando les decimos nosotros acá que uno llega al evangelio y que cree que ya alcanzó todo, No. Tavo, esta parte sí es más difícil. Pero, ¿qué fue las demás cosas que sucedieron? Es que no fue una cosa, ni dos cosas, ni tres cosas. Fueron una cantidad de acontecimientos que este hombre que usted ve acá predicando y hablándoles, le tocó vivir, le tocó padecer con doña Noelia, que no la conozco, pero por lo que he hablado con Gustavo, la verdad que son bendecidos, su hermana Agnes, su papá, y todos ellos que están ahí, que siempre estuvieron ahí, que pueden dar fe de todo lo que Gustavo ha vivido, y cómo el Señor Jesús utilizó tantas cosas que pasaron para unirlos y para mantener firme esa llama del Espíritu Santo en tu familia, Sí, Tavo. sí. Pero vuelvo y le digo, son cosas difíciles. Primero empezamos con el accidente, el enemigo interponiéndose por encima de todo para que no se cumpliera lo que Dios El quisiera. propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero de ahí, ¿qué sucede, Tavo? Sigamos con la Sí, historia. ya como le decía, 4 años después que viene ese proceso de conversión donde hay ese encuentro con el Señor, Dios comienza ese cambio. Yo le digo que fue un cambio literalmente rotundo, sí. O sea, ahí fue entregarme a Dios y Y vámonos. listo, comenzamos. No entendía por qué hasta después que vengo a asimilar cuando Dios siempre no me enfrasqué, sino me meditaba siempre la palabra esta de Mateo 13 sobre el sembrador, donde Jesús le da a conocer sobre esa parábola y da los 3 tipos de terreno. Salió a sembrar. Ajá. Y yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, unas son las que los oyen y al mover el momento el diablo viene, roba lo poco que tiene y se las lleva, la poca palabra. Hay otro terreno donde se siembra la palabra, la semilla, pero vienen los afanes y se distraen más las personas en los afanes, en los quehaceres, en los trabajos y se va. Pero está la otra que se siembra en buena tierra y va a dar su fruto, bien sea al 100, al 70 y al 30. Y yo le decía, Señor, yo sé que hay 3 tipos de terreno, pero yo quiero ser ese buen terreno. Aunque quiera dar un solo fruto, pero quiero darlo. Y obviamente yo me mantenía en esa palabra, hasta que ya al tiempo, bueno, pues llegó a los 24 años me llegó, Dios permite conocer a mi esposa, la que hoy en día es Doña Noelia, un saludo para usted, está muy saludada, doña Noelia. Y bueno, ahí Freddy, gracias a Dios, Dios nos dio la bendición de tener 4 hijos, porque hoy en día no es así. Y ya empezamos a ver como el enemigo de una manera comenzaba como a ladrar fuertemente en nuestra familia, en este caso como matrimonio, donde realmente empezaron con las contradicciones, tanto así de que llega el momento en que veíamos que nuestras vidas no eran como el acople de Dios, pero veíamos que Dios se estaba formando. Lo que Dios unió, como dice la palabra, no lo va a separar ningún hombre, pero el enemigo siempre susurraba de que eso no era la voluntad de Dios, que eso no era la voluntad de Dios, que esa no era mi esposa, de que ese no era tu esposo. Y bueno, nos mantuvimos así hasta que llegamos y empezamos a ministrar en la iglesia. Años después que tuvimos teníamos 2 hijos, los 2 primeros hijos, Gustavo Elías y Samuel, llegó el momento en que el enemigo comenzó a sembrar de una manera, vamos a decirlo, fuerte, de que no por la desobediencia de ellos, sino de que ellos veían de que nosotros trabajamos en el ministerio, en la iglesia, y siempre estábamos en el ministerio con las personas de la calle, con los drogadictos, con aquellos que estaban con los desamparados. Y ese era el ministerio en el cual nosotros nos apasionamos y le damos lo que Dios nos había dado. Como yo le decía al Señor, Señor, de lo que tú me diste, de eso lo que yo quiero dar, pues. Y estábamos como familia en ese particular, hasta tal punto que después, un año, llega y viene, de repente se quema la casa. Total pérdida, total la casa, donde obviamente, bueno, para ese entonces no estaba mi esposa ahí, estaba con sus papás y en otro estado. Y bueno, yo me quedé, estaba con mis hijos. Amén, gloria a Dios.
pero el apoyo de la iglesia, el apoyo obviamente de los hermanos, realmente nos ayudaron a salir adelante y gloria a Dios por eso. Perdió todo. Total. Pérdida total. Todo. Nada más nosotros quedamos con lo que teníamos en ese momento. Y veíamos que sí había esa promesa. Y yo decía, Señor, ¿por qué si somos tus hijos? ¿Por qué está pasando todo? Sí, no te creas que llegamos a preguntar. Uno se cuestiona, claro. Y de hecho, cuando volvía nuevamente a este pasaje, yo decía, Señor, verdaderamente, ¿quieres dar fruto? Bueno, estás en una buena tierra, tienes que morir. Entonces la semilla para dar fruto tiene que morir, sí. Señor. Entonces tenemos que morir que a tantas cosas que el enemigo estará ahí. Recuerdo una palabra, y que por cierto ayer en un compartir para hombres, Dios también me la recalcaba y decía, el enemigo cuando te habla, porque él habla, va a ser mentira. Todo lo que te va a decir es mentira. Pero cuando Dios te susurra, que es totalmente diferente, porque alguien cuando te habla te va a hablar golpeado. El enemigo lo que va a tratar es eso. En cambio, Dios te va a susurrar y eso te va a generar ¿qué? Esperanza, tranquilidad, quietud y paz. Entonces, cuando yo veía esta palabra de Mateo 13 sobre el sembrador, yo decía, Señor, esto me trepa. Y todas las personas que estaban a mi alrededor me veían y me buscaban una manera de que, bueno, Gustavo, ¿qué pasa? Porque tú te ves con una paz, con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque mi esperanza, le decía yo en ellos, no está en lo terrenal. Mi esperanza está puesta en el cielo. Mi esperanza está puesta en aquel que prometió que pase lo que pase o pasemos lo que pasemos, las aflicciones que tengamos, Dios ha prometido estar conmigo. Va pues, el accidente, ¿cierto? De ahí, su casa. Vamos en partes. Todavía esto no se ha acabado. Esto va. Pero vamos al versículo 10, Tavo, que fue el que la semana pasada, el que nos inspiró a este programa. Y el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no en el mundo, sino en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, Él nos llamó, pero conforme nos llamó, también nos está diciendo, vas a padecer. Eso. O sea, las dos van de la mano. Sí. Y a veces no nos damos cuenta de eso. No. A veces decimos, el Señor nos llamó y nos quedamos con la primera parte. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Pasamos rapidito un puente, como un puente. Eso, y aplausos. No, venga, no aplauda, porque tiene que leer el que sigue. Sí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, es necesario, indispensable y obligatorio, según la palabra, padecer. Es obligatorio. No hay. Si uno se pone a leer la escritura, por eso las escrituras hay que leerlas con detenimiento. Amén. Y no buscar los versículos que nos den prosperidad y alegría. Siempre hay que leerla completa y ver estas perlas, estas gemas que hay ahí escondidas en la palabra, que no nos gusta. ¿A quién le va a gustar leer después que hayas padecido un poco de tiempo? Padecido. ¿Cómo así? Y es que esto venía en el paquete. No, pero ¿cómo así que padecer? Empezamos muy bien, que el Rey de Gloria, que amén y aleluya, pero ahora usted me era a mí que padecer acá y ¿cómo que padecer? A eso me trajeron acá. Entonces ahorita que vos decías, Tavo, que le decías al Señor y le seguís diciendo que quería hacer esa tierra firme. Yo creo que cuando uno le dice al Señor esas palabras de querer ser la tierra firme, ahí es donde uno tiene que padecer. Mi pasión, como vos lo sabes y todos lo saben, siempre ha sido los drogadictos. Sí, claro. Pero nadie sabe qué significa tratar a un drogadicto. Usted no sabe todas las frustraciones que le dan a uno. Tavo, vos sí lo sabes. Todo lo que eso genera. Todo lo que genera. O sea, uno le dice al Señor, yo le he dicho al Señor, regálame el oído de los drogadictos. Yo sé que Él me los ha dado, porque yo hablo con un drogadicto. Pero en el fondo tengo que tener en cuenta esto, que tengo que padecer. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, Tavo. Claro. Que a veces la gente no está dispuesta a pagar. La gente no quiere. Hoy, año 2023,
La gente no quiere pagar el precio de seguir a Cristo. Lo quieren hacer con una manera light, que si yo sigo a Cristo van a ser bajo estas mismas condiciones los que le colocamos a Dios, los parámetros, los límites, hasta aquí puedes llegar, hasta aquí puedes alcanzar, hasta aquí yo, con tal que tú me bendigas, con tal que me dejes esto, todos los bienes materiales que yo necesito en este momento, yo prometo seguir. Sí. Y sin embargo, o sea, vemos ejemplos como hemos tocado en programas anteriores, que el llamado que Dios le hizo tanto a Pedro, que fue el de la semana pasada, un hombre que tenía sus cualidades, sus virtudes, pero también tenía sus lados negativos. Y qué poco de lados negativos tenía. Pero más sin embargo, cuando Él los llamó, vemos los padecimientos que tuvo padecer Pedro por la causa del Señor. Sin mucho más allá, ejemplos tenemos de Jesús. O sea, que tuvo que venir siendo Dios, dice la misma Escritura. Se despojó de su naturaleza divina. O sea, no siendo Dios. ¿Para qué? Para padecer por nuestros pecados y presentarnos que actos delante de Dios. Que nadie hoy en día es capaz de hacerlo. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie es capaz de hacerlo. Uno no lo hace ni por un hijo. No. No lo hace. Sí. Bueno, Tavo, se quemó la casa. Sí, desde ahí, bueno, pues como no veía más manera como el enemigo buscaba, seguía buscando, siguiendo buscando. Ya mis hijos van creciendo. Gustavo Lea a los 16 años, Samuel a los 14, ya un tercer hijo ya teníamos también en ese entonces, Jonatán. Ya un poco más pequeño ya Jonatán. Para ese entonces tenía que 4 o 5 añitos. Y entonces Gabriel no había llegado todavía. No había llegado todavía. Ya venía en camino también en proceso de gestación. Estaba ahí. Estábamos trabajando en él. Pero como Dios tiene todo perfectamente calculado, bueno, viene el momento en que Gustavo Elías, bueno, por medio de un accidente tiene un accidente de tránsito en una moto y pierde la vida ahí. El mayor, el primogénito para ese entonces. Fue el primer choque. Bueno, pues ya sabíamos nosotros, o sea, no sabíamos no, sino por medio de la palabra de que venían momentos duros. Venían momentos duros en que realmente teníamos que resistir. Esa palabra fue clave para nosotros, resistir y mantenernos. Que yo le di al Señor en el momento que estábamos ahí en el cementerio, yo le dije, Señor, pase lo que pase, no te voy a negar. Me recordaba de Pedro y decía, Señor, yo sé que Pedro te dejó en el momento que estaba ahí, pero Señor, yo quiero no negarte. Sí, Señor, yo sé que van a venir momentos duros por el hecho de que estar sirviéndote, el hecho de estar dando a conocer tu palabra, llevando el mensaje de salvación, dándole esperanza a aquellos que no estén. Y Dios me dice, o sea, viene otra palabra que está en 2 de Corintios, que quiero también compartirla, ya en ese momento de dolor humanamente, Freddy. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué propósito en medio de todo esto? No el por qué, siempre yo le decía al Señor por qué. Esa palabrita la hemos tratado de anular desde hace mucho rato. Sino más bien el para qué. Señor, ¿para qué yo estoy pasando por estos momentos? Y viene esta palabra donde en 1 Corintios, donde dice, versículo 4, gracias a Dios, dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, ¿con qué propósito? Para confirmar el testimonio de Cristo en nosotros era necesario, o es necesario, que muchas veces nosotros podemos estar viviendo momentos muy difíciles. Entonces, esto viene a ser como una confirmación de que quién habita en nosotros, Freddy. ¿Ves? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Fácilmente podemos decir, que lo hemos dicho, ¿cuántos no creen? Levanten las manos o confiesen o digan cuántos no creen en Jesús. Muchos creen, pero le creen, que otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando vamos a esta palabra es para creerle lo que Él ha prometido.
Y allá más adelante, entonces, después, en 2 de Corintios, en el capítulo 1 también, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Con qué propósito viene esta palabra consolación? ¿Dónde vemos nosotros la consolación, Freddy? En los momentos difíciles. Total. Entonces, allí, en el momento cuando estábamos enterrando a Gustavo Elías, o sea, el cuerpo, pero recordía, sabiendo de que la esperanza es que está en el cielo, ¿verdad? Porque esa es la esperanza que Dios nos hizo. Y es la que nos mantiene, y la que nos mantenemos. Y decía Señor, y más adelante él me dice, bueno, con la misma consolación, dice, porque, pero si somos atribulados, dice, en el versículo 6, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. O sea, que ahí donde yo le estaba diciendo, Señor, manténme firme. Yo sé que el momento que estamos viviendo como familia, como iglesia, porque también estábamos ahí involucrados, manténnos firmes, que no decaiga nuestra fe. Y otra cosa también que yo le decía al Señor en esos momentos, Freddy, era que no se endurezca mi corazón. ¿Por qué? Porque al endurecerse el corazón del ser humano, Freddy, ahí no vas a pensar cuerdamente, como decía, razonablemente, sino que va a venir a embargar todo el dolor, toda la tristeza, todo el por qué, todo el para qué, toda la conflictividad, y a Dios lo va a colocar a un lado. Mientras que en medio de toda esa aflicción, Dios, ¿cuál es el propósito? Dios, ¿cuál es el propósito? Mas, sin embargo, viendo en el transcurrir de esa aflicción o de ese valle de sombra de muerte, viene un segundo año después, donde el mismo hijo, nuestro segundo hijo, Samuel, para ese entonces, llegó en ese momento de conflictividad con el mismo Dios. Pero papá, si nosotros le servimos a Dios, ¿por qué tiene que pasarnos todas estas cosas malas a nosotros? ¿Por qué Dios tiene que permitirnos que mi hermanito o mi hermano para ese entonces tiene que irse adelante de nosotros? O sea, es necesario que todo esto tengamos que sufrirlo nosotros. Personas buenas nos tengan que pasar esto. Y personas malas, mire cómo no le pasa nada. Que es normalmente lo que uno piensa. Sí. Y que no voy a decir que es malo, es válido. Sí. Es válido. ¿Por qué es válido? Porque es que uno ve gente que está haciendo destrucción, caos, daño. Uno dice, ¿y estos desgraciados por qué siguen viviendo? Robándole oxígeno al mundo. Uh-huh. Y gente como decía tu hijo, Samuel, nosotros le servimos al Señor, nosotros estamos en la iglesia. ¿Por qué ocurre esto? Sí. Samuel, en su poca edad y en su poca experiencia, que vos la tenías más, no entendía esto que nos está diciendo Pedro. Sí. Hay que padecer un poco. Un poco de tiempo. Lo que pasa es que yo a veces sí le he dicho al Señor, a veces como que te ensañas, pues, es un poco, no tanto. Sí. Y hay una traducción, Freddy, que me gusta mucho también, que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, sí es necesario. Sí, es necesario. Dice otra traducción, sí es Creo necesario. que la nueva versión internacional. Sí, la nueva versión internacional, sí es necesario. Entonces, vemos que todas estas cosas que nos suceden son necesarias. Bueno, gloria a Dios. Pero gloria a Dios, ¿con qué propósito? No es que vamos a ser masoquistas en el dolor o en el momento del sufrimiento, de la prueba, sino que más bien nosotros debemos colocar que en dicha esperanza en aquel que nos llamó. Y ahí donde entonces comenzamos a confirmar quien habita dentro de nuestro corazón no es Gustavo, es Cristo. Amén. ¿Ve? Desde esa edad a los 20 años, cuando yo invito a Cristo que entre en mi corazón, entonces ya comienza a gobernar mi vida. Ya Él comienza realmente, bueno, hijo, ahora vas a hacer de esta manera, ahora yo voy a estar reinando, ahora yo te voy a brindar paz en medio del dolor, ahora yo te voy a dar esperanza en medio de la desesperanza, ahora yo te voy a dar luz en medio de las tinieblas, ahora yo te voy a brindar seguridad en medio de tanta incertidumbre que vas
a vivir si son necesarias, si yo la permito en este mundo, por mi causa. En el momento, Freddy, como decíamos al principio, todo gloria a Dios, aleluya, sirviendo al Señor, dando palabras, pero cuando comenzamos a ver todas estas barreras que comenzaron a levantarse, Dios decía, Señor Dios, yo creo que no voy a seguir. Y muchas veces le decía, Señor, hasta que cuando llega el Señor, le llego a preguntar cuando después de Gustavo Elías, llego a decirle, Señor, es necesario. Y lo único palabra después de esta, de Pablo a los Corintios, él me decía, cobra ánimo. Señor, pues estoy cansado. Cobra ánimo, Gustavo. Señor, no puedo. Humanamente, yo sé que humanamente no puedo, pero cobra ánimo. Y alrededor, Freddy, sí, quizás tú pudieses ver a algunas personas que están a tu alrededor como apoyándote, sí, en oración, respaldándote, pero eso no era, eso no llena, eso realmente es algo que prácticamente tú estás 20, pero estás solo. ¿Cómo te sientes solo? ¿Dónde está Dios en ese momento? Y lo único que es, cobra ánimo, pero Señor, cobra ánimo. Y esas fueron las palabras que ahí empezaron a levantar. Yo le decía a mi hijo, a mi esposa, vamos, cobremos ánimo, cobremos ánimo. Y ya para ese entonces, cuando se despide Gustavo Elías, ya viene Gabriel Esteban, mi cuarto hijo. Gabriel y Jonathan. Sí, ya entonces, cuando 2 años después, viene la muerte de Samuel. Les dije, ¿no? Yo les dije que era difícil. Este hombre que ustedes ven acá, Dios lo ha pasado por una molienda. Yo tengo respeto y admiración por vos, sí, igual. Porque definitivamente yo por la señora Noelia, yo sé que eso ha sido muy difícil. Pero sí, continúa ahí, porque yo cada que escucho el relato de Gustavo se me agua el ojo, porque yo digo, no, este hombre me desbarata, la verdad. Sí, gracias al Señor. Cada que escucho el testimonio del hermano Gustavo, las lágrimas afloran siempre. Gracias al Señor, en verdad, no es porque Freddy está aquí por ese apoyo, que Dios, como dice, Dios no inventa nada, Dios sabe colocar las piezas necesarias y clave para que nosotros podamos apoyarnos unos a los otros, porque son mejores 2 que 1, dice la misma Escritura. Y como le decía, verdad, 2 años después, en medio de ese dolor que mi hijo siempre se preguntaba de Dios, ¿por qué? Bueno, lo llegan a matar. Así fue, no fue por medio de un accidente, fue baleado por unos pandilleros allá. Y bueno, a raíz de eso, otro momento más doloroso. No, pero es que necesitaba ahí, sí, pues. O sea, uno pierde un hijo. Yo tengo un hijo, mi único hijo. Yo no tengo hijo, José. Yo sí, no me imagino pues el día que Dios me dará la fortaleza, obviamente. Ojalá, como siempre uno quiere, que primero se vaya uno. Eso es lo que... Se fue Gustavo Elías. El dolor se despide, uno está medio parando. Eso. Así sean 2 años, 3 años, 10 años. Aún 10 años. Está parando. Pero apenas iban 2 años y... Samuel. Dios mío. Muy teso, y bueno, en verdad viene otro momento en que verdaderamente dice, Señor, entonces, ¿qué está pasando? Porque muchas veces el enemigo viene a cuestionarte y a juzgarte que estás haciendo mal, que lo hiciste mal, que tú no sirves, que tú no eres agradable, que tú eres, mira el desastre que tienes, mira todo lo que ha estado pasando. Y Dios lo más importante que nosotros podamos estar pasando por lo que pasamos, por eso recurramos a las Escrituras. Las Escrituras nos van a dar la dirección correcta. Las Escrituras nos van a dar el propósito y la voluntad perfecta, buena y agradable. No escuchemos otras voces antes que primeramente las Escrituras. Y viene nuevamente donde Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Señor, pero mi paz,
que sobrepasa tu entendimiento. Quizás tú hoy en día no estás entendiendo esto, lo que estás viviendo como familia, como padre. Pero mi paz, llénate de mi paz. Mantente con mi paz, que no es como la que ofrece este mundo. Porque la que yo te doy, la que tú tienes, la que te he dado, esa te va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Esa es la que te va a mantener hasta la esperanza bendita cuando todos estemos reunidos allí. Y wow, Señor, yo nuevamente, Freddy, Señor, no, me voy a rendir. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Vuelve otra vez con la misma consolación con que fuiste consolado. Te lo permito para que consueles a otros que padecen. Señor. Y así fue. Veía cómo muchas personas después, claro, se lleva su tiempo, Freddy, después de la segunda partida de Samuel, de mi hijo, de nuestros hijos. Sí, viene el momento en que tenemos que empezar entonces con la restauración tanto espiritual, física y emocional, ¿verdad? De la familia, en ese entonces ya con Jonatán y con Gabriel, porque para ellos entonces ellas eran menores, pero no entendían el por qué se estaba pasando por todo esto. Más sin embargo, bueno, pues recordábamos que teníamos una esperanza bendita de que en Dios realmente íbamos a ser vencedores, que en Dios sabía por qué todas las cosas que estaban sucediendo iban a obrar para los que Dios había llamado. Y ahí donde vemos el fruto de esta palabra, donde dice si es necesario. Entonces, hijos, si es necesario, no cuestionemos a Dios. Si es necesario, no le preguntemos a Dios el por qué. Si es necesario, más bien, dice la palabra, regocijémonos. Y bienaventurados, que cosas muchas veces no la meditamos en esta palabra. ¿Por qué? Porque nos dejamos embargar inmediatamente por el dolor, por el sufrimiento, por el qué dirán, por las acusaciones, por los señalamientos que el diablo viene directamente a decirte por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que levantar esa fe y decir, Señor, en ti es que podemos ser vencedores. Porque Freddy, muy fácilmente y que escuchamos, pero hacedores. Entonces, es ahí donde Dios nos lleva a hacer la palabra, poner en práctica la palabra. Tao, el último pedacito de este versículo 10 dice, lo voy a repetir, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un tiempo, Él mismo, o sea, el que lo hizo, el que permitió que padeciéramos, el que permitió que padecieras, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios. O sea, que para perfeccionar algo es porque hay algo que tiene que ser cambiado, restaurado. Para que se cumplan esas 4 cosas hay que padecer. Sí. Porque Él mismo va a perfeccionar. Amén. Va a afirmar, va a fortalecer y va a establecer. Y yo doy fe en lo que conozco a Gustavo, que el Señor me ha permitido compartir con él y que le doy tanta gracia a Dios todos los días por la vida de Gustavo. Yo nunca he visto a Gustavo de un mal genio. Gustavo siempre es la misma persona y Ricky lo puede decir que está acá. Sí. Gustavo, y todo el que conoce a Gustavo sabe que es así. Que cualquier otra persona con lo que le sucedió a Gustavo era para que fuera una persona amargada. Resentido. Sí. Con un odio con la vida. Y con odio. Porque es que otra cosa. Gustavo, el hijo, se muere el primero en un accidente de tránsito. Pero el segundo es asesinado. Uno ahí puede cargar más fácil rencor. Claro. Y de hecho, nuestras personas que aún conocían, que no tenían el conocimiento y el temor de Dios, se me prestaron para decirme, Gustavo, ahora qué piensas hacer. Porque muchos me preguntaron, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a tomar venganza? Y yo dije, no. Hay una palabra que el Señor dice que mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y qué piensas hacer con las personas? Perdonarlo. Y de hecho, al día siguiente me llaman desde la cárcel porque fue un enviado de la cárcel que lo mandaron a asesinar a Samuel.
Y bueno, yo le dije, yo sé que fuiste tú, pero yo te perdono. No. Esté a cuenta con Dios y perdono a todos aquellos que realmente hicieron el daño. Yo con cargar esta cruz, yo con cargar esto, no voy a recuperar a mi hijo, no voy a traer a mi hijo. Solamente le pido que Dios tenga misericordia de ustedes y que realmente puedan un día entender que lo que hicieron realmente fue una causa que fueron llevados por el enemigo y que hoy en día sí causa dolor, causa tristeza, pero tenemos una esperanza. Amén. Me recuerda mucho, Tavo, cuando el Señor Jesucristo estaba a punto ya de, sabía que iba a llegar la hora y se fue a orar con sus discípulos y se quedaron dormidos. Ahorita que decías que nadie está ahí, aún ni los discípulos estuvieron con Jesús, Sí. y Jesús sintió en ese momento, Señor, si es necesario, pasa en esta copa. Esta copa, sí. O sea, ¿a qué va todo esto? Hay mucha gente que en este momento en la vida y le está yendo bien en su vida. Yo hablo por mi familia, mi familia no tiene una pérdida de un ser de sangre de nosotros, de la sangre de los Calle, desde el año 1996, que se murió mi abuelo. Sí. Y a veces uno se confía y uno se acostumbra y uno cree, esto es lo que yo me merezco. Pero ahí es donde uno tiene que siempre mantenerse, porque uno no sabe cuándo va a llegar un padecimiento. Sí. Y uno tiene que estar firme, porque Wow. si no estamos firmes, dice él, el que nos llamó después de haber padecido, van a llegar padecimientos. Sí. Y eso va para toda la gente que nos escucha y que nos ve. Amén. Gustavo es un ejemplo, la verdad. Gustavo es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien. O sea, no fue uno, sino fueron dos hijos. Sí. Los dos primeros. Obviamente ahora está Jonathan, ya graduado. Sí. Ahí está ya. Y Gabriel ya también. viene para arriba. La señora Noelia ahí. Toda la familia de mi hermano Gustavo. Su papá con 85, 86 años. Su madre, todos ellos, su tío, que hace poco estábamos esta semana viéndolo. Orándole también, sí, claro. Entonces Dios, como decía Gustavo, afirma con todo esto que Él manda una prueba difícil, porque no es fácil, no fue fácil, fue muy difícil, pero ahí se cumple eso. Amén. Perfecciona, afirma, Sí. fortalece. Amén. Y establece. Dios. ¿Qué hizo? Lo que hizo Dios con todo esto. Gustavo, yo te voy a poner a padecer. Vas a padecer. Pero vos siempre, como decía, siempre a la Biblia. Mantén. Perdonaste a los que hicieron lo que hicieron. Siempre confiado en lo que la palabra del Señor dice. Entonces, cuando uno se mantiene en eso, la respuesta que va a llegar de parte de Dios van a ser esas 4 cosas que Amén. dice aquí Pedro. Lo va a perfeccionar. Amén. Dios te perfeccionó. Sí, Te sigue perfeccionando. Amén. Te afirmó de una Uf, manera tal que yo- aquí me quedo. Aquí me quedo. Es que si Tavo no se fue la de Cristo, después de eso ya no va. Ya no se va. Tavo, es que esa es la más fácil que le puede pasar a la gente. Sí. Que cuando llega el momento de que el Señor apriete tuercas, que empiece el padecimiento, no, yo me voy. Yo Claro, de reboto, una, dejo me esto. voy. Claro. Yo me voy. Pero Por no, supuesto. aguantaste. Sí. Por la fe aguantaste. Claro. Padeciste si era necesario. Y entonces ahora el Señor te afirma. Estás afirmado en Él. Ahí Amén. se cumple lo que estabas diciendo de la tierra fértil. Amén. Sí. Ahí sos tierra fértil. Para empezar a producir fruto. Claro, ya estoy firme. Amén. Ya estoy firme, ya soy tierra fértil, ya llevo fruto. Y fruto ha llevado. Oh, O sea, Gustavo ha llevado fruto donde sea que llega. Gustavo donde sea que llega con la gracia del Señor, siempre está con él. Amén, Desde el día amén. que yo conocí a Gustavo, desde el primer día. Y hemos andado juntos Dios. mucho tiempo y así. uña y sucio, como decimos Sí, nosotros allá. siempre. Y Dios siempre ahí. O sea, porque Dios vio y supo cuál fue el corazón de Gustavo cuando el Señor apretó. Sí. Cuando el Señor lo puso a padecer, el Señor dijo, Gustavo es tierra fértil. Y fortaleció y estableció, Tavo, y sigue estableciendo el Amén. Señor. Claro. Pero el Señor Jesús, Tavo, te pasó por unas pruebas muy difíciles. Muy Nos difíciles. permitió. A la señora Noelia, Dios santo. Yo digo que la verdad, Dios sí, ahí sí como dicen,
Dios le da las batallas más duras a sus mejores soldados. Porque no todo el mundo aguanta eso. No. Y igual, con muchas dificultades, no quiere decir con esto que por lo que hemos estado padeciendo es que somos perfectos. No, Dios sigue perfeccionando aún nuestras imperfecciones que aún mantenemos aquí. Total. Pero hay tomado de Dios, como siempre le decimos, no nos suelte, como dice la oración, no nos suelte, no nos deje caer, ¿verdad? Porque si nos sostenemos con nuestras propias manos, nos vamos a soltar nosotros mismos, nos vamos a caer nosotros mismos. Pues. El mismo Pedro, que es el que de donde tomamos de la epístola de primera de Pedro, el mismo Señor Jesús a Pedro, en Lucas 22, 31 y 32, sí, le dice algo que hoy se lo dice a usted, que hoy me lo dice a mí, que hoy se lo dice a Tao, que hoy se lo dice a Ricky. Siempre. Y tome esas palabras para que sepa que eso es lo que Satanás está buscando hacer con nosotros. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo el Señor a Pedro en Lucas 22, 31 y 32. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. O sea, Satanás se lo ha pedido a Dios. Y eso no ha cambiado. No. Satanás sigue hoy en día pidiéndole al Señor buscando la para manera, poder zarandearnos, sacudirnos, desviarnos, sacarnos del propósito de Dios. Pero ¿qué dice el Señor en el 32? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué bendición. O sea, primero, el enemigo va a venir a atacar. Pero el Señor Jesús está rogando por nosotros. Amén. Para que la fe nos sostenga. Amén. La fe que sostuvo a Tao, que sostuvo a doña Noelia y a toda su familia, a la hermana Agnes, a su padre, a todos. A Jonatán, aunque estuviera pequeño, y Gabriel, aunque estuviera pequeño, también lo sostuvo. Esa misma fe nos pueda sostener. Amén. ¿Por qué? Porque eso, cuando pasa eso, que Satanás viene a zarandearnos y a movernos y a desestabilizarnos y a quitarnos nuestro confort. Eso. Sí, porque es que ahí viene. Ay, por ahí viene. Él da. Él es como cuando uno quiere cazar una gallina, le da maíz para que se venga, pero él le da maíz para que se venga para después darle en la cabeza. Dale sancocho. Así es Satanás. Eso, así es Satanás. Satanás da granitos de maíz y uno como gallinita tiqui tiqui coge paquete. Ese es Satanás. Sí. Ese es Satanás. Entonces, como Satanás quiere eso y usted en la fe se mantiene, después dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es confirmar? Es esto que estamos escuchando hoy de parte de Gustavo. Dar testimonio. Dar testimonio de la grandeza de Dios. Exacto. De la fidelidad. Exacto. Muchos queremos. Hay muchos que procuran, quieren hacer grandes cosas en él. No, ahora lo que usted más grande necesita saber es que Dios haga grandes cosas en usted primero. Amén. Porque cuando hace Dios grandes cosas en usted, como las ha hecho con Gustavo, después usted se puede parar acá delante de tanta gente, o en cualquier púlpito, o en cualquier parte, y con su testimonio, con su manera de ser, con su manera de llevar la vida, los que lo conocemos, porque son mucha gente las que conocen la vida de Gustavo, van a saber que eso es. Uno escucha eso y uno dice: wow, definitivamente yo pensé que esto era nada más en las películas. Y no es en la vida real, es en la vida real que esto pasa. Quisiera uno que hubiese sido así, un sueño, pero sí, no, yo pienso cada vez, desde el primer día que yo escuché el testimonio de Gustavo, yo me quedaba, yo sí soy un bobo, hombre, definitivamente. Yo peleando porque la droga me tenía cogida, pero pero también es fuerte, yo digo sí, que no son cosas fácil, en verdad. Son cosas, pero el Señor es necesario que padezcamos. Sí. Es necesario, se lo está diciendo alguien que a sus 55 va para 56, ya está viejito, Tao. Ahorita en noviembre, me olvida el 20. Como decía un hermano, no, en Cristo tengo 35, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Mi vida comenzó, soy nueva criatura. A sus 55 años, Tao, el Señor es muy bueno, Tao. Demasiadamente bueno. O sea, uno no puede decir nada. Si usted, yo sé que hay gente que ha padecido cosas difíciles. Muy difíciles. Pero también hay gente que no ha padecido nada. Ya está eso. Y lloran. Pagan un corral encerrado. De pollo, Gustavo. Pagan una marranera. ¿Por qué está encerrado? ¿porque no le regalaron qué? No, el iPhone.
No, porque es que no tengo con qué comprarme la ropa, no sé qué. Sí. No, lo que pasa es que llovió y se me mojó el pelo y ya está triste. Y encerrado. Arráncale la Me cabeza. voy a quitar la vida por esto. Dios mío. No, es que fulana no me quiere y es que fulano no Sí, me me quiere. dejó. Me dejó. Oh, me va a cortar las venas. Dios, sí. Cuando están así, yo les digo, corten las venas, pues cortenlas así, ve, así, para que vayan a la fija. De No una. me pongan así, eso no, ni con el cuchillo de la mantequilla, con uno que tenga bastante filo, mano. A veces nos dejamos agobiar por cosas que no valen la pena, Gustavo. Sí. Pero no se les olvide ese pasaje de Pedro, primera de Pedro, 5. capítulo 5, versículos 8, 9 y en especial el 10. El 10. Porque es que es necesario que el Señor nos apriete un poquitico a veces. Es necesario. A mí cuando las cosas van como tan bien en mi vida, Tavo, Uy, no, yo no. empiezo a sospechar. Uy, sí, es así. Yo empiezo a sospechar. Ujú. A mí cuando no aparece algo, Sí. yo como que... Y ya cuando aparece algo, bueno, está en la vida real. Ujú. Me duele. Sí, por Porque supuesto. vos has sido testigo, que me ha dolido. Mucho. Pero después de que ya estoy en la intimidad, Señor, si Empieza. estoy así es porque este diablo asqueroso, Ujú. todavía soy enemigo de él. No soy aliado de ese Para desgraciado. nada. No soy aliado de Para ese desgraciado nada. sinvergüenza. No. Entonces el enemigo cuando uno pasan cosas, cuando no pasa nada en su vida, que usted cree que todo está así, preocúpese. Sí. Usted ve todo color de rosa. Ujú. Mire a ver si va en el camino que es. Sí. Freddy, o sea que es que no estoy diciendo que tiene que padecer muchas No. cosas, no, pero tiene que fijarse si estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Sí. Dios. Cómo están mis pensamientos, cómo están mis actos, cómo están todas las cosas que estoy haciendo, porque siempre es necesario. En el Evangelio, en Cristo Jesús, es necesario padecer un poco, siempre es necesario, hasta el mismo Jesucristo lo padeció. Así es. Acá tienen un ejemplo vivo de que los que le hablan acá, ya hayan escuchado el mío, los dos que le hablamos acá somos Amén. personas que el Señor ha tratado con nosotros y mucho. Amén. Así Mucho. El Señor ha tratado con nosotros demasiado. No estamos acá porque queremos fama, popularidad, no. Queremos regalar un poquitico de lo que Dios a nosotros nos ha dado. es. Y confirmarle, como dice la Escritura, fue de lo que Dios ha hecho en nosotros, ha hecho en ti, que verdaderamente Que eso avive la fe en ustedes. avive la fe, exacto. Eso es lo único que buscamos, que avive la fe, el creer, el amar. Yo, Gustavo, Ricky, Ujú. amamos a Dios. Amén. Amamos a Jesucristo por encima de todas las Por cosas. sobre todas las cosas. No hay dinero que nos mueva del amor de Cristo, no lo hay. Y ustedes pueden pensar, no, pues que están allá, ya están Ujú. ganando mucho dinero, no Sí. es por el dinero No. que estamos acá, porque el que está acá y el que está acá ya tenemos fecha de regreso para irnos también a nuestras familias, de regresarnos el día que el Señor nos quiera mover. Así va a ser. No es el amor a la tierra, no es No. el amor al dinero, es el objetivo por el que el Señor nos trajo Nos acá. trajo. Amén. Y ese Así es. objetivo lo vamos a cumplir hasta el día en que el Señor diga, misión cumplida Gustavo, misión cumplida Freddy, ahora sigue la otra parte de la misión. Amén. Vas a seguir haciéndolo, cosas hacías en la iglesia, Tavo, Amén. la gente que te espera, lo que Sí. trabajas. Freddy, usted vaya, se pone sus locos a sacarlos de Ahí la está. calle, a bolear, que ya lo están esperando, muchachos. Ya Haciendo se fila. acabaron las vacaciones. Y para eso vamos. Entonces, gracias. Gracias, Gustavo. Amén. Gracias. No, Doña gracias. Noelia, A ustedes. a usted bendiciones. no la conozco, no la he visto personalmente, pero desde acá déjeme decirle que mi admiración profunda, mis respetos, no sé qué más decirle. Tiene un excelente esposo, como sé que Gustavo debe tener una excelente esposa, sus hijos Jonathan y Gabriel. La verdad que para todos y para toda tu familia, Gracias, Gustavo, Freddy. sabes que es con mucho cariño Gracias, y con todo claro el que corazón. sí. Un abrazo y gracias por habernos regalado parte de tu vida acá Sí. a todos y porque esto nos sirva para seguir adelante. Amén. Vamos a despedir a la gente, Tavo. Amén. Gracias Dios por este tiempo en el cual día a día tú muestras tu bondad, tu misericordia, tu esperanza, tu paz que sobrepasa todo. Aún en medio de la aflicción, como compartíamos en estos momentos, si es necesaria, porque tú conoces todo. Si son necesarias, sabemos que no vamos a estar solos ni abandonados, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza más gloriosa que nosotros como hijos tuyos tenemos. Que tú, Dios, confirme a los que están escuchando, a los que van a escuchar y a los que van a ver cada día y cada momento esta conexión, Jesús.
que ellos sean conectados por medio de nuestros testimonios, como el de Freddy, como el de Ricky, como el que cada uno hemos estado en este lugar compartiendo tu palabra, sean llevados a tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, el Señor me los bendiga. Muchas gracias, qué excelente programa, qué edificación, qué regocijo. Amén. Llénense un poquitico, que el Señor los guarde. Y como les digo cada semana, si el Señor Jesús no ha venido, la próxima semana aquí estaremos con ustedes. Dios mediante. En Conexión Jesús, se les quiere mucho. Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones.